la charla del día de hoy. El tema del que vamos a hablar es el síndrome febril ictérico hemorrágico. Mi nombre es Sebastián Peña, yo soy presidente de primer año de medicina interna y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, entonces, para introducir el tema, primero voy a hablar sobre un caso clínico que tuvimos en el Hospital San Vicente de Río Negro. Entonces, se trata de una paciente femenina de 50 años. Ella es del corregimiento de Curulao, en Turba, Antioquia, es ama de casa y no tenía ningún antecedente de importancia. Bueno, ella inició con un cuadro clínico aproximadamente en febrero, eso fue hace 6 meses, bueno, 6 meses antes de consultar, y tenía un cuadro clínico de tos, náuseas, vómitos, dolor abdominal y pérdida de peso no intencionada. Eh, Luego, en septiembre, la paciente consulta porque hay empeoramiento de sus síntomas y aparece fiebre alta mayor a 39 y hemoptisis que se acompaña también con disnea. Entonces, inicialmente acude a su unidad de atención primaria, en donde encuentran con signos de respuesta sistémica y remiten a Clínica Panamericana ante una sospecha de sepsis. Eh, Cuando llega a la clínica Panamericana, ingresa directamente a UCE, eso fue el 19 de septiembre, y allá encuentran en lesión renal aguda y con una radiografía con infiltrado alveolar, por lo que sospechan que es una sepsis con foco pulmonar e inician ceftriaxona, a la cual no tiene respuesta, por lo que escalan a meropenem y vancomicina. Debido a la evolución tórpida, solicitan una tomografía en donde pues, no tuvimos acceso a las imágenes, pero la descripción llama la atención que refiere sospecha de hemorragia alveolar difusa. Ellos mantuvieron con soporte transfusional, soporte ventilatorio y ya la paciente tras unas semanas hospitalizada no responde pese a los antibióticos y evoluciona aún peor, requiriendo intubación orotraqueal, lo que remitía a las instituciones. Entonces, al ingreso, ella ingresó al Hospital de San Vicente Río Negro el 8 de octubre, estaba en malas condiciones generales, estaba intubada con secreciones traqueales hemáticas, estaba hipoperfundida y llamaba la atención que tenía ictericia y la orina estaba colúrica. En los paraclínicos destacaba hemoglobina de 7,8, tenía una trombocitopenia ligera, tenía una leucocitosis también pues, ligera y una creatinina que ya venía en descenso, estaba en 2,2, y la radiografía que le hicieron al ingreso muestra pues, unas opacidades alveolares difusas, multilobares, en un patrón más que todo de SDRA. Pues entonces, al llegar, pues se enfoca como un síndrome pulmón-riñón y un síndrome febril icterohemorrágico. Entonces, este va a ser el caso con el que vamos a explicar más adelante, luego de haber completado la charla. Bueno, entonces, eh, lo primero que uno tiene que hablar cuando estamos enfrente a un síndrome febril icterohemorrágico es la definición de este síndrome. Si bien no hay una definición, un consenso para esta entidad, sabemos que eh, está el componente febril, el componente ictérico y el componente hemorrágico. Entonces, el componente febril lo vamos a definir, como ya todos conocemos, es una temperatura axilar mayor a 38,3, esto especialmente en pacientes entre 5 a 65 años. La literatura habla que en pacientes mayores a 65 años podríamos considerar fiebre una temperatura mayor a 37,8, y en esta charla vamos a hablar específicamente del síndrome febril agudo. Entonces, la fiebre debe haber iniciado repentinamente y durar menos de 7 días. En cuanto a la ictericia, entonces la ictericia generalmente aparece cuando las bilirubinas aumentan más de 2, pero especialmente más de 2,8. Lo primero que vamos a encontrar es la ictericia escleral, y esta ictericia puede ser el resultado, como ya sabemos, de muchos mecanismos fisiopatológicos como la obstrucción biliar o por lesiones hepatocelulares, pero también puede aparecer por hemólisis, que no va a ser el caso frecuente para lo que vamos a hablar el día de hoy, pero que en la mayoría de los casos se relaciona con coluria, apolia y dolor en cuadrante superior derecho. En cuanto a las manifestaciones hemorrágicas, vamos a hablar de aquellas enfermedades que potencialmente pueden causar lesiones, ya sean piel, mucosas o ya más graves como hemorragias en el sistema respiratorio o gastrointestinal,
Aquí hay que tener en cuenta que algunos autores clasifican también a cualquier enfermedad causante de trombocitopenia como un síndrome febril hemorrágico, independientemente de qué tan predominante sea el sangrado de la enfermedad. Ellos lo clasifican así. Y el mecanismo de hemorragia igual puede variar, no solamente está la trombocitopenia, también vamos a encontrar enfermedades que pueden cursar con coagulación intravascular diseminada o que pueden también tener un componente vasculítico que explique la hemorragia, entonces no necesariamente va a ser por trombocitopenia. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con síndrome febril hemorrágico, pueden surgir varias causas, que pueden ser infecciosas, pueden ser malignas, inflamatorias o por tóxicos. Sin embargo, al estar en un país tropical, muy probablemente la etiología infecciosa va a representar la gran mayoría de los casos, en donde las causas bacterianas y las virales van a ser las más importantes, pero en algunas zonas del país también se debe considerar pues, las parasitarias, teniendo en cuenta que la malaria es muy importante, especialmente en el Pacífico. Y tenemos también las causas tóxicas, hay que tener muy en cuenta. El interrogatorio debe estar dirigido a descartar las causas pues, más básicas que podría explicar el síndrome del paciente. Entonces, por ejemplo, un paciente que consuma antiepilépticos perfectamente podría tener un síndrome febril hemorrágico si se manifiesta como un DRES, que puede tener falla hepática, que puede tener alteraciones de la coagulación. Entonces, el mensaje acá es que si bien la causa infecciosa es la número uno en nuestro país, siempre se debe tener en cuenta otras causas para el enfoque de estos pacientes. Entonces, la charla del día de hoy la vamos a centrar principalmente en las causas infecciosas. Entonces, el síndrome febril se puede presentar como un síndrome febril ictérico, un síndrome febril hemorrágico, o en algunos casos puede coincidir estas dos manifestaciones. Eh, lo más frecuente en Colombia es que el síndrome febril hemorrágico se deba a leptospirosis, rickettsiosis, malaria y dengue. Estos son como los principales. La fiebre amarilla es infrecuente, esto principalmente en áreas selváticas como el Catatumbo o el Amazonas, pero en general no es algo que no vayamos a encontrar muy frecuentemente. Tenemos, por ejemplo, otras entidades como la fiebre tifoidea. Si bien la fiebre tifoidea no se le atribuye un gran componente hemorrágico, algunos casos muy severos pueden cursar con perforación intestinal y causar sangrado gastrointestinal, y eso puede llevar a la muerte en muchos casos. La sepsis, especialmente la sepsis por gram negativos, puede generar perfectamente un síndrome febril hemorrágico, y en casos muy aislados, pues puede también ocurrir la leishmaniasis visceral, en donde la invasión a la médula ósea puede explicar citopenias muy profundas y puede relacionarse con hemorragias. El componente visceral hepático pues puede explicar la ictericia. Entonces hay otras causas, por ejemplo, la mononucleosis y todos los síndromes mononucleósicos pueden también causar un síndrome febril icteromorrágico, aunque más ictérico, pero son causas ya muy específicas de algunos pacientes. Realmente no es muy común verlo en la práctica, y los diagnósticos de mononucleosis deben ser lo último a pensar en un paciente con síndrome febril hemorrágico. Bueno, entonces, con respecto a la epidemiología, vamos a hablar un poquito de cuáles son las principales causas infecciosas del síndrome febril en general. En Colombia, entonces, se han hecho tres estudios grandes. Este estudio se hizo entre el 2011 y el 2013, y se buscó la causa por la que fallecían los pacientes con fiebre, o bueno, el diagnóstico de estos pacientes. Entonces, en este estudio se encontró que la causa más frecuente de lejos era el dengue en un 80% de los pacientes, seguido por la leptospira en un 19% de los pacientes, y por último, bueno, y en tercer lugar, la rickettsiosis en un 2,3%. Entonces, la mayoría de mortalidad por dengue ocurrió en el norte de Santander y Valle del Cauca, y la leptospira fue principalmente en Bolívar, en donde también se obtuvo la mayor tasa de mortalidad. En cuanto a las manifestaciones, vemos que realmente la ictericia es frecuente en los pacientes que mueren por estas entidades, siendo así que hasta el 60% de los pacientes que fallecieron por leptospirosis estaban ictéricos. Este estudio se llevó a cabo en Quindío. Entonces, en este estudio, lo que se hizo ya es caracterizar los pacientes que tenían síndrome febril, un caso probable de dengue,
y se hizo pruebas diagnósticas para detectar si realmente era dengue o no. Y acá se encontró que solamente el 43% de los pacientes tenían realmente dengue, y en segundo puesto estaba la rickettsiosis con 6,8%, seguido por la leptospirina un 4%, pero en el 44% de los pacientes no se logró detectar pues un diagnóstico certero. Las manifestaciones hemorrágicas más frecuentes en general en estos pacientes son la epistaxis y la gingivorragia, pero también está el sangrado digestivo manifestándose como melenas o hematemesis, y esto generalmente se asocia a cuadros más severos de cualquier tipo de enfermedad, independientemente, y la ictericia en este estudio no fue un hallazgo muy frecuente. Bueno, y por último, este estudio que se llevó a cabo por el doctor Arroyave, por el grupo de Centauro de Investigación de la Universidad de Antioquia, en donde se evaluaron especialmente tres municipios del Urabá antioqueño, que fue Necoclí, Turbo y Apartado, entre el 2007 y el 2008. Aquí una vez más lo que se quería hacer era identificar cuál era la causa de la fiebre, pero acá se excluyó a pacientes con malaria. Entonces, esto es principalmente con el síndrome febril no palúdico, en donde se encontró una vez más que el dengue lidera la causa, y en segundo puesto se encontró la leptospira con un 14% y la rickettsiosis con un casi 3%. Entonces, con respecto a las manifestaciones icterohemorrágicas, encontramos que en los pacientes en general, lo más común, la ictericia es más común principalmente en el dengue, pues según este estudio, pero en general hasta un tercio de los pacientes pueden tener ictericia. La coluria es más frecuente en la rickettsiosis, y las complicaciones hemorrágicas, como la hematemesis y eso, por ejemplo, fue infrecuente en la rickettsiosis, como ya vamos a ver, debido a su fisiopatología, no es característico que la rickettsiosis se manifieste con hemorragias muy severas, y las hemorragias pues, fueron mucho más frecuentes en el dengue que en los demás. Listo, entonces ahora sí, para hablar del enfoque del paciente con síndrome febril hemorrágico, como ya sabemos, la historia clínica va a ser la herramienta principal para llegar al diagnóstico. Sin embargo, vamos a ver que realmente las manifestaciones son muy inespecíficas, y en muchas circunstancias vamos a tener que dirigir todo mediante pruebas diagnósticas y muy probablemente pruebas terapéuticas en casos ya en donde no encontremos una causa y sospechamos que el paciente tenga una enfermedad que lo pueda llevar a la muerte en muy poquito tiempo de retrasar el tratamiento. Eh, las principales causas infecciosas, como ya vimos, era el dengue, la leptospirosis y la rickettsiosis, y pues también la malaria. Bueno, entonces siempre que nos enfrentamos a un paciente con este síndrome, debemos indagar sobre cualquier antecedente que nos pueda orientar a la etiología. En los pacientes, en general, en nuestro país, realmente hay 60 enfermedades infectocontagiosas que circulan por más del 85% del territorio nacional, por lo que muchas veces es difícil tener en cuenta este dato. Sin embargo, hay zonas que sabemos que naturalmente tienen muchos casos de algunas enfermedades, como por ejemplo el Chocó, en donde es muchísimo más común tener malaria. Entonces, siempre indagar sobre viajes. Las exposiciones es importante para tener en cuenta la zoonosis. Por ejemplo, los pacientes que tienen exposición muy frecuente a reptiles o que comen tortuga o ese tipo de cosas tienen más riesgo de infecciones por salmonela. Los pacientes que tienen más contacto con caballos pueden tener más riesgo de brucelosis, salmonelosis, entre otras cosas. Bueno, según la ocupación, entonces, por ejemplo, pacientes que tienen contacto con secreciones de mamíferos, como los carniceros, los que están en mataderos, tienen más riesgo de hacer salmonelosis, leptospirosis y brucelosis. Antecedentes patológicos muy importante, la inmunosupresión, especialmente el recuento de CD4 en los pacientes con infección por VIH, que nos puede orientar hacia causas ya menos frecuentes. Por ejemplo, un paciente con VIH que tenga un recuento de CD4 muy bajito, pues podría tener perfectamente un síndrome febril hemorrágico secundario a un citomegalovirus. Y los tóxicos, como ya mencioné, pueden ser causas del síndrome y que pueden pues, orientar también muy fácil hacia el manejo. Siempre se debe indagar en los brotes, ya que muchas de estas enfermedades pueden cursar como brotes, especialmente las arbovirosis,
la fiebre tifoidea y la rickettsiosis, que característicamente ocurre en brotes. Entonces, cuando ya estamos hablando de las manifestaciones, vamos a indagar en cada una de ellas. Sin embargo, cabe mencionar que, por ejemplo, la fiebre, siempre se nos ha hablado sobre el patrón de la fiebre para orientar el diagnóstico de malaria. Sin embargo, es muy poco sensible, muy poco específica, por lo cual no se recomienda. Esto realmente se utilizaba en épocas donde no se contaba con adecuadas técnicas o métodos diagnósticos. Entonces, realmente en la actualidad ya no se usan y solamente pues, es como cultura médica saberlo, que el Plasmodium vivax usualmente se relaciona con fiebre terciaria benigna, que es una fiebre que ocurre cada 2 días, en donde la temperatura eh, pues llega a su estado normal en los periodos en donde no hay fiebre, y la fiebre terciaria maligna, que es causada por el falciparum, en donde en los picos febriles ocurren cada 3 días, pero que en general la temperatura no suele llegar a un nivel más alto. Tenemos la fiebre cuaternaria, especialmente atribuida al Plasmodium malarios, que hay muy poquitos casos en Colombia, y ya tenemos otros patrones de fiebre, como la fiebre bifásica, esto generalmente en pacientes, en enfermedades que cursan con una fase aguda, pues, bacteriémica, virémica, y otra fase que es una fase inmune, en donde la fiebre aparece ya como respuesta por pues, los mecanismos proinflamatorios, ya no resultado de la infección, sino de un componente autoinmunitario o de algún tipo de eso. Listo, entonces la cefalea es muy importante en muchos casos, pues claramente en un paciente con meningitis puede ser lo predominante en el cuadro. Sin embargo, cabe destacar que, por ejemplo, en pacientes con rickettsiosis, la fiebre puede ser muy intensa, y también la cefalea puede ser muy intensa, y que puede acompañarse de rash. Entonces perfectamente se puede confundir con un paciente con meningococo. La fiebre intensa y la cefalea intensa también puede ocurrir en la fiebre tifoidea, y otros casos de cefalea intensa son la leptospirosis. Es característico que los pacientes con leptospira que tienen cefalea intensa aparezca especialmente en la fase no febril, ya que la cefalea intensa en estos casos es el resultado de una meningitis aséptica producto de la fase inmune de la enfermedad. Bueno, otras manifestaciones a tener en cuenta, entonces, eh, por ejemplo, el paciente con mononucleosis puede tener sus adenomegalias cervicales, y acompañarse de odinofagia, exudado faríngeo, puede aparecer también un rash. Las mialgias, importante la ubicación, ya que las mialgias en gastrocnemios puede sugerir leptospira. Las mialgias a nivel de región lumbar baja puede orientar también hacia leptospira o hacia brucelosis. Muchas veces en la piel podemos evidenciar el foco de entrada de algunas de estas enfermedades, producto de la picadura del vector. Por ejemplo, la picadura de la garrapata podría generar alguna lesión en los pacientes con rickettsiosis. Y bueno, tenemos otras manifestaciones como la mucosis, la inyección conjuntival y el signo de Fayet, que es básicamente la bradicardia relativa. Entonces, generalmente los pacientes con fiebre, por cada grado arriba de 38, aumenta a 18 latidos por minuto, aproximadamente los latidos por minuto. Entonces, estos pacientes que tienen fiebre y que tienen bradicardia pueden sugerir el diagnóstico como la fiebre tifoidea y la fiebre amarilla. Bueno, entonces, cuando tenemos el paciente con síndrome febril icterohemorrágico, lo recomendado es diagnosticar o descartar lo más fácil, en general, que va a ser la malaria. Realmente la malaria, la gota gruesa, puede diagnosticar la mayoría de los casos. Entonces, en nuestro contexto de nuestra situación epidemiológica, lo primero a realizar es una gota gruesa, y también vamos a realizar los demás estudios clásicos, el hemograma, el estudio hepático, los cultivos en casos severos, el, el uroanálisis y otras pruebas. Entonces, si el paciente confirmamos la malaria, pues definitivamente el tratamiento va a ser hacia la malaria, aunque cabe destacar que en muchos de los estudios epidemiológicos se han encontrado casos de malaria, leptospira y rickettsia o algunos otro tipo de infección. Se debe tener en cuenta siempre esto. Y también, si definitivamente descartamos la malaria, entonces vamos a enfocar el cuadro con el síndrome febril ictérico hemorrágico no malárico, que suele ser retador
ya que estas entidades que están en este grupo de síndrome generalmente no tienen pruebas diagnósticas que sean muy sensibles y específicas. Entonces, otra cosa importante a tener en cuenta es que si bien estas entidades pueden presentarse como síndrome ictérico o hemorrágico, muchas veces pueden manifestarse en otros sistemas que pueden confundir, pues puede retrasar el diagnóstico, como por ejemplo las manifestaciones respiratorias de la riqueza, la leptospirosis podría confundirlos. Entonces siempre se debe tener en cuenta que no son exclusivos de un solo síndrome y que en muchos casos la clínica puede ser muy inespecífica, resultado simplemente del estímulo proinflamatorio de la enfermedad. Entonces vamos a hablar inicialmente del síndrome febril ictérico hemorrágico no malárico. Entonces, acá va a tomar protagonismo la leptospirosis. Entonces, la leptospirosis es una zoonosis, está en todo el mundo, se considera reemergente, aunque realmente lo de reemergente en nuestro país, pues no creo que aplique tanto, ya que nosotros hemos tenido leptospirosis durante todos los años. Si bien la incidencia ha ido disminuyendo, todavía sigue habiendo casos. En Colombia se ha encontrado que la leptospira está en roedores y en muchos otros mamíferos. Eh, Hay leptospiras que son consideradas patógenas y no patógenas. Las pruebas diagnósticas generalmente no pueden diferenciar entre estos tipos de leptospiras, por lo que si realmente la leptospirosis que estamos diagnosticando en el paciente sea la causa o no del cuadro, puede ser muy difícil de determinar. La causa, bueno, la patógena número uno en Colombia es la Leptospira interrogans, que tiene múltiples serovariantes, la mayoría de ellas circulantes en Colombia, como vemos en el mapa. Y en los departamentos donde más se presentan casos es en Tolima y en Antioquia, entonces es importante tener en cuenta en nuestro departamento. Entonces, eh, los factores de riesgo, especialmente, son aquellos relacionados con el trabajo, como los veterinarios, los granjeros, los mataderos, carniceros, entre otros. Sin embargo, en un estudio llevado a cabo en Colombia, se encontró que la mayoría de los casos fue debido a exposición a aguas contaminadas. Entonces, los deportes relacionados con esto puede aumentar la probabilidad de desarrollar leptospirosis, siempre indagar si en los últimos días nadó en algún tipo de lago o algún cuerpo de agua dulce, que puede orientar también a que la causa sea del cuadro sea una leptospirosis. Pues también es importante que el contacto con perros se ha documentado también en gran parte de estos pacientes con leptospirosis. La mayoría de pacientes va a cursar con un síndrome febril y las mialgias también son características junto con la cefalea. En algunos estudios se ha encontrado que hasta el 60% puede cursar ictérico. Sin embargo, el cuadro es muy amplio, siendo así que los pacientes pueden estar completamente asintomáticos, cursar con un síndrome febril específico o manifestar la forma más severa de la enfermedad. En la fisiopatología de la leptospirosis cabe destacar que va a predominar el componente vasculítico. Entonces, realmente la leptospirosis es un síndrome vasculítico y todas las manifestaciones van a ser resultado de ello. Entonces, inicialmente la leptospira se disemina vía hematógena y es donde va a llegar a diferentes compartimentos, como por ejemplo el compartimento ocular, al humor acuoso, puede llegar al sistema nervioso, puede llegar a riñón, a pulmón, entre otros órganos, y manifestarse con un cuadro hemorrágico en cualquiera de ellos. Entonces, la leptospira generalmente se describe como en dos fases. A la fase aguda, que es donde ocurre la leptospiremia, que es en los primeros 7 días, en donde se van a presentar las manifestaciones características de fiebre, mialgias, inyección conjuntival no supurativa, y pueden haber los síntomas relacionados con cualquier proceso inflamatorio. En los paraclínicos podemos encontrar hallazgos típicos de cualquier infección bacteriana y en el uroanálisis podemos encontrar proteinuria leve, puede haber piuria, hematuria, cilindruria. Entonces, cabe mencionar que los pacientes con leptospirosis, estos en la fase aguda generalmente no ocurren complicaciones, generalmente las complicaciones hemorrágicas no aparecen en esta fase. eh, Ahí tenemos la imagen clásica del paciente con lesión conjuntival no supurativa, el paciente con leptospirosis. Y tenemos la fase inmune, que ocurre generalmente entre los 40 a los 30 días. Aquí es donde ocurre el compromiso orgánico.
y aquí es donde más se da evidencia del componente vasculítico. Entonces, estos pacientes pueden hacer elevación de bilirrubinas que puede llegar hasta 80. Generalmente el patrón es colestásico, entonces las transaminasas no suelen elevarse más de 200. El compromiso renal puede darse por necrosis tubular aguda y característicamente puede ocurrir la nefritis, perdón, intersticial. En el compromiso respiratorio, realmente estos pacientes hacen hemorragia alveolar difusa y la meningitis aséptica es muy frecuente, hasta en el 80% de los casos, y se va a manifestar principalmente con cefalea, que suele durar entre una semana hasta 3 semanas. Pueden también aparecer síntomas de uveitis, de miocarditis intersticial y la pancreatitis puede ocurrir, aunque es frecuente. Entonces, la enfermedad de Weil, que es la forma más severa de la leptospirosis, se va a presentar solamente en el 10% de los pacientes y puede presentarse en la fase aguda o en la fase inmune. Entonces, no es característica de ninguna de ellas. Bueno, entonces la enfermedad de Weil se caracteriza por una hepatitis colestásica, entonces aquí va a haber la hiperbilirrubinemia y va a aparecer la lesión renal, que puede ser debida a la nefritis intersticial o a una necrosis tubular o también a una glomerulonefritis por inmunocomplejo. Y tenemos la otra forma severa de la leptospirosis, que es la hemorragia alveolar, en forma de un síndrome hemorrágico pulmonar grave, que se puede presentar o no junto con el síndrome de Weil. Entonces, esto no es común que ocurra en los pacientes anestésicos, es mucho más común en los ictéricos. El diagnóstico es fibrobroncoscópico, como para cualquier hemorragia alveolar, eh, y generalmente la placa de tórax pues, va a mostrar opacidades alveolares, entonces se puede confundir con edema pulmonar o con una neumonía multilobar. Se debe sospechar siempre en pacientes con leptospirosis, con hemoptisis y esta radiografía con opacidades alveolares debemos tener la sospecha que puede estar cursando con hemorragia alveolar difusa. Entonces, estos pacientes también pueden coincidir en el síndrome pulmón-riñón por la lesión renal y la hemorragia alveolar difusa. El 50% de los pacientes va a requerir terapia de reemplazo renal. Eh, Sin embargo, no es frecuente que a largo plazo requieran la terapia con reemplazo renal. En cuanto al diagnóstico, bueno, entonces el diagnóstico de la leptospirosis tiene varios inconvenientes. Y es que, como ya mencioné, no distingue entre leptospiras patógenas y no patógenas. Y lo otro es que incluso las pruebas serológicas pueden no ser muy específicas y pueden haber pruebas cruzadas, reacciones cruzadas, perdón. Entonces, el diagnóstico de la leptospira puede darse mediante técnicas de detección directa y mediante técnicas de detección indirecta. La detección directa generalmente se describe en tres pruebas, que es el campo oscuro, la PCR y el cultivo. Entonces, como es un método de detección directa, estas van a ser de utilidad en las primeras fases de la enfermedad, en donde la leptospiremia todavía está presente y demostrar la leptospira pues, puede ser pertinente. Entonces, la fase aguda, que va más o menos en la primera semana, algunos hablan incluso hasta la segunda semana, entonces podemos realizar el campo oscuro. Sin embargo, el campo oscuro tiene una sensibilidad y una especificidad muy baja. Hay muchos artefactos en la prueba que puede llegar a decir que se ve la leptospira cuando en realidad no se ve, es simplemente un artefacto. Y entonces no está muy recomendado y esto requiere generalmente eh, personas muy expertas y con las que no contamos de manera rutinaria. Entonces, la PCR es otra forma de diagnosticar, se puede hacer en sangre o también se puede hacer en orina. En sangre se prefiere en la primera semana, que es donde tenemos los picos de leptospiremia, y en orina realmente se recomienda luego de la primera semana de la enfermedad, que es donde ya vamos a encontrar una secreción de la leptospira a través de la orina más persistente. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en pacientes muy graves, en quienes la orina puede estar muy concentrada, puede interferir en la reacción enzimática de la PCR y puede dar falso negativo. Bueno, entonces, con respecto al cultivo, no voy a mencionar mucho, ya que es una prueba que no está disponible, eh, por lo que realmente no se hace. Y tenemos los métodos de detección indirectos. Entonces, los métodos de detección indirectos, pues básicamente son las pruebas serológicas. Clásicamente se ha descrito, perdón, la prueba de microaglutinación, el MAT,
que pues es el que tiene un mayor rendimiento. Sin embargo, es una prueba que requiere también una persona muy especializada en realizarla. Si bien tiene una buena sensibilidad y especificidad, tampoco está muy disponible. Sin embargo, pues si está disponible, lo recomendado es usarla, y pueden también detectarse los títulos serológicos por otros tipos de pruebas que sean menos sofisticadas. Generalmente vamos a hablar de que el paciente tiene leptospirosis cuando hay un aumento de 4 veces los títulos con respecto a una prueba inicial tomada en la fase aguda. eh, y entonces, en estos casos, el diagnóstico va a ser retrospectivo, y en pacientes que tengan un título inicial mayor a 1 en 200, es altamente sugestivo de la enfermedad, y mayor a 800 generalmente no requieren confirmación. Entonces, con respecto al manejo, en los casos leves podemos manejar con doxiciclina, y en los casos severos ya podemos utilizar penicilina o ceftriaxona. Algunos abogan por el uso de doxiciclina incluso en las formas severas de la enfermedad, debido a que la rickettsiosis puede estar en estos pacientes y puede confundir perfectamente el diagnóstico. En el 21% de los casos puede ocurrir la reacción de Yaris-Herxheimer, que ocurre por la ruptura de la espiroqueta, que favorece la aparición de fiebre, hipotensión y escalofríos, generalmente por las endotoxinas de la espiroqueta. Suele ser autolimitada, y pues se maneja simplemente con AINES. Bueno, entonces, ¿qué otras opciones de manejo tenemos en los pacientes con leptospirosis? Muchos han hablado de los esteroides. Sin embargo, no hay ensayos clínicos que evalúen su uso. Se han descrito principalmente series de casos en donde realmente sí les ha ido muy bien a los pacientes, pero esto principalmente en el síndrome pulmonar. Entonces, en la hemorragia alveolar difusa, los esteroides pueden tener algún papel. Sin embargo, no ha sido muy bien demostrado pues, en otros tipos de estudios con mayor calidad de evidencia. La plasmaféresis. Entonces, la plasmaféresis tampoco tiene buena evidencia. Lo más reciente que hay es un estudio del 2019, en donde realmente fue el relato de una experiencia de un doctor en Sri Lanka, en donde él manejaba a sus pacientes con plasmaféresis, y se encontró que la plasmaféresis pues parece que mejora la supervivencia en los pacientes con leptospirosis, siendo así también que cuando se inician las primeras 48 horas hay una mayor tasa de supervivencia. Sin embargo, pues como no tenemos ensayos clínicos, realmente no podemos atribuirle a este éxito a la plasmaféresis, pero entonces es importante también tener en cuenta que se ha hablado de estos tratamientos siempre bajo la premisa de que la leptospira es una enfermedad vascular. Entonces es por eso que se ha intentado como manejar todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces eso es con respecto a leptospirosis. Entonces ahora tenemos la rickettsiosis. Entonces, la rickettsiosis, especialmente la Rickettsia rickettsii en nuestro medio, que es el causante de la fiebre moteada de las montañas rocosas, es una enfermedad potencialmente mortal causada por un gram negativo intracelular, que es transmitido por la garrapata en Sudamérica, principalmente por la amblioma. Generalmente ocurre por la picadura, o también puede ocurrir por la exposición a las heces o la hemolinfa de la garrapata cuando se aplasta. Entonces puede favorecer la infección. El periodo de incubación es entre 7 a 15 días, y el diagnóstico es retador. Entonces, realmente sus pacientes nunca se diagnostican durante el cuadro agudo. La mayoría que se diagnostica va a ser de manera retrospectiva, o en muchos casos ni siquiera se diagnostica, sino que por alguna razón recibió doxiciclina, entonces el paciente le fue bien y nunca supimos que tuvo rickettsiosis. Entonces, el primer brote de rickettsia que se documentó acá en Colombia fue en 1937, en un brote que ocurrió en Tobia, en Cundinamarca, en donde tuvo una letalidad del 95%. Se caracterizó principalmente por fiebre, hipotensión y aparición de exantema, y se llamó fiebre de Tobia. Pero en 1941 se pudo documentar que realmente el causante de este síndrome no había sido otro que la Rickettsia rickettsii, es decir, simplemente se trató de fiebre moteada de las montañas rocosas. Posterior a eso, duramos 65 años sin brotes. En 2005 se hizo un estudio en Cundinamarca también,
en donde se detectó una prevalencia para rickettsia de 40,3% en personas sanas, lo que orienta a que realmente sí hay circulación de este patógeno en nuestro país, lo que muy probablemente está muy subdiagnosticado. En el 2006 hubo un brote en Necoclí y también ha habido brotes pues, un poco más recientes en el 2007 en Córdoba y en el 2008 en Turbo, Antioquia. Entonces, la letalidad en todos estos casos ha superado el 50% generalmente. Por lo tanto, siempre se debe tener en cuenta la rickettsiosis, el diagnóstico diferencial en los pacientes con síndrome febril y hemorrágico. Generalmente cursan con el síndrome febril, con exantema, hipotensión y falla respiratoria. Es lo característico de estos pacientes. Bueno, como vemos, hay muchos causantes de la fiebre motiada en general, pero el más frecuente en nuestro medio va a ser la rickettsia rickettsii, causando la fiebre motiada de las montañas rocosas. La fisiopatología es muy similar a otras que ya conocemos. La infección ocurre principalmente a nivel del endotelio, entonces las células endoteliales se infectan y algo muy característico de la riqueza es que puede tener propagación intracelular, entonces célula a célula se puede propagar. Esto va a favorecer la aparición del exantema. También aparece lo que es el aumento de la permeabilidad vascular que causa fuga capilar, generando hipovolemia, hipotensión, hipoalbuminemia y edema pulmonar no cardiogénico. Eh, Producto de la activación linfohistiocytica, pues va a aparecer muchas de las complicaciones de la riqueza, como la neumonitis, la miocarditis, la encefalitis y las lesiones vasculares, que generalmente no generan hemorragia importante. Puede haber trombocitopenia hasta en la mitad de los pacientes, esto más relacionado con cuadros más graves, y la coagulación intravascular diseminada realmente es muy raro que ocurra en esta enfermedad. Entonces puede tener una fase inicial que es muy inespecífica, con fiebre mayor a 39 en más del 90% de los casos, y puede cursar con mialgia, cefalea y síntomas gastrointestinales que pueden simular un abdomen quirúrgico. El exantema rara vez se va a presentar en las fases iniciales de la enfermedad. Suele ocurrir más o menos entre los 5 a los 7 días en el 90% de los casos. Hay formas no maculosas de la enfermedad, especialmente en ancianos y en pacientes de raza negra, y aquí característicamente va a haber afectación de palmas y plantas. Sin embargo, esto ya más en fases tardías del exantema. Puede haber compromiso renal por necrosis tubular aguda o por compromiso prerrenal, y el compromiso pulmonar se va a deber principalmente a la fuga plasmática que causa edema pulmonar. Bueno, en los laboratorios, clásicamente vamos a encontrar en punción lumbar. En estos pacientes muchas veces se realiza debido a la cefalea intensa, la fiebre y el rash que simula el cuadro de un meningococo, entonces muchas veces terminan en punción lumbar y encontramos generalmente los hallazgos de una meningitis aséptica. En las radiografías podemos encontrar opacidades alveolares, derrame pleural y edema pulmonar. En el hemograma realmente no hay algo específico. Los electrolitos en la mitad de los pacientes hay hiponatremia y al igual que la leptospira puede cursar también con rhabdomiólisis. En los casos severos, generalmente la muerte ocurre por compromiso neurológico, por compromiso cardíaco y por compromiso respiratorio. En esos pacientes es mucho más frecuente que haya ictericia y generalmente la muerte ocurre entre los 7 a los 15 días cuando no se inició tratamiento, y en las formas más culminantes de la enfermedad ocurren en menos de 5 días, justo después de que aparece el exantema. Las secuelas más frecuentes son las neurológicas y las amputaciones, producto de una necrosis cutánea distal que puede favorecer la sobreinfección, y en muchos de estos pacientes pues la amputación se requiere. El diagnóstico es generalmente mediante la serología. Entonces aquí cabe destacar que los antígenos febriles no sirven para nada, como ya se ha hablado en muchas ocasiones, y que la inmunohistoquímica de las lesiones cutáneas que demuestre la riqueza puede ser muy útil. Sin embargo, no está disponible. Entonces, en la mayoría de los casos, el diagnóstico va a ser retrospectivo. Entonces, ante la más mínima sospecha de esta enfermedad, lo indicado es iniciar doxiciclina empírica. Entonces, muy probablemente en nuestro medio, especialmente en Antioquia, también pues en Cundinamarca, en todas estas zonas donde ya se ha descrito que sí hay circulación de la riqueza en pacientes con este síndrome que realmente no responden a las medidas iniciales,
y que no tenemos otra causa que lo explique, una prueba terapéutica con doxiciclina puede estar indicada, o incluso si tenemos una leptospirosis, podríamos añadir el manejo con doxiciclina considerando que estos pacientes pueden tener infección por Rickettsia ricketts. Listo, entonces vamos a hablar un poquito sobre dengue. Sin embargo, esto pues no es algo muy frecuente aquí en Medellín actualmente, pero en general en Colombia, en más del 90% del territorio nacional circula el vector, o sea que está a menos de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Bueno, lo que ya siempre se ha dicho, la Aedes aegypti es el principal vector del dengue, hay cuatro serotipos, eh, entonces realmente no hay inmunidad cruzada, uno puede tener dengue hasta 4 veces, entre más veces tenga dengue, pues más probabilidad de que haya complicaciones relacionadas con el dengue. Algunos serotipos se han relacionado con formas más severas de la enfermedad. El dengue, por ejemplo, el 2 se ha relacionado con más compromiso neurológico, con brotes más severos, esto especialmente en Asia. Listo. El periodo de incubación va entre 3 a 14 días. Generalmente las zonas más afectadas suelen ser en Valle del Cauca, norte de Santander. En Antioquia, pues realmente no es de los más afectados. Y las edades en donde más ocurre es en edades pediátricas. En la fisiopatología del dengue, entonces muy parecido a la riqueza, aquí la infección ocurre principalmente del sistema retículo endotelial, entonces el compromiso también va a ser principalmente por fuga capilar en las manifestaciones severas. La trombocitopenia realmente es multifactorial, puede ser por la invasión directa del virus en la médula ósea, pero también puede ocurrir por toxicidad directa a las plaquetas, o por a la alteración del endotelio vascular, también puede generar trombocitopenia. Entonces, realmente la fisiopatología es muy similar a las demás, entonces se comporta como una vasculopatía y la mayoría de manifestaciones van a derivar de ello. Entonces, la mayoría de los pacientes va a cursar con fiebre en las formas sintomáticas, porque se debe mencionar que el 80% de los pacientes con dengue cursan asintomáticos. Clásicamente se habla de las tres fases de la enfermedad, entonces la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. En la fase crítica es cuando hay efervescencia, que es donde ocurre la mayoría de las manifestaciones severas del dengue. Aquí no me voy a detener mucho tiempo porque ya hemos hablado mucho de dengue, entonces en estos pacientes pueden haber algunos hallazgos que nos indiquen el dengue, sin embargo, nada es específico. Se ha descrito la policerositis, entonces los pacientes con derrame pleural pueden tenerlo hasta el 80% de los cuadros, y la hepatomegalia puede ocurrir hasta el 5% también de los pacientes. Algo muy característico es el edema vesicular, entonces es un hallazgo más frecuente, especialmente en los pacientes con dengue grave. Entonces, un paciente con fiebre, con derrame pleural, con edema vesicular, con aumento del hematocrito, es muy sugestivo de tener un dengue. También puede aparecer un exantema, que es el clásico exantema de islas blancas en un mar rojo, como vemos acá, que realmente no es frecuente, pero que aparece en la efervescencia y generalmente respeta las palmas y las plantas, diferente, por ejemplo, a el exantema causado por la riqueza. El diagnóstico, entonces, en la fase aguda de la enfermedad se hace mediante la detección del antígeno NS1, que es un antígeno capsular, que pues está presente nada más en los primeros días porque concuerda con la viremia, no está disponible usualmente, entonces la mayoría de pacientes que se diagnostiquen se hará por métodos serológicos como la detección de la inmunoglobulina al quinto día, que es donde ya empieza a aumentar. Sin embargo, en los pacientes que utilizamos la prueba de antígeno y la prueba de anticuerpo, va a lograr detectar la mayoría de los casos. Y con respecto al síndrome febril hemorrágico malárico, entonces vamos a hablar un poquito también, no es frecuente actualmente en nuestro medio acá en Antioquia, sino más que todos los pacientes que vienen de Chocó o algunas zonas más del Pacífico o zonas más selváticas del país. Entonces, bueno, la malaria generalmente puede ser causada por cualquier plasmodium, ¿sí? Los más frecuentes en Colombia son el Vivax y el Falciparum. Hay casos descritos del malaria, sin embargo, la mayoría, el 65% de los casos, va a ser por el Vivax. Y estos pacientes generalmente tienen un periodo de incubación que supera los 10 días. Entonces, en un paciente que estuvo en una zona endémica de malaria,
y que inició con un cuadro febril en menos de 7 días, realmente no orienta mucho a que sea malaria, debido a que el periodo de incubación, como ya mencioné, es más de 10 días. Incluso algunos pacientes pueden empezar con las manifestaciones hasta 3 meses luego de haber estado en una zona endémica. Lo característico con estos pacientes es la fiebre y la cefalea. Clásicamente se describe un paciente con una debilidad muy marcada, incluso la debilidad puede llevar al paciente a que no quiera comer ni beber agua o no se pare de la cama, lo cual es un marcador de severidad de la enfermedad. Eh, y las complicaciones, generalmente los pacientes con malaria cerebral pues mueren. También pueden hacer hipoglicemia, anemia grave, edema de pulmón agudo, sangrado espontáneo, acidosis, choque, ictericia. Entonces, miren que todas estas manifestaciones pueden ser muy similares a los pacientes con sepsis por gram negativos. Entonces, cabe destacar que en todos estos pacientes se debe hacer hemocultivos, estos pacientes generalmente tienen fiebres y paroxismos, pero no es la regla. Por ejemplo, en los pacientes con infección por Plasmodium falciparum, en donde el ciclo de vida de las diferentes formas parasitarias es asincrónico, entonces pueden estar en fase eritrocítica unos, otros en fases extraeritrocíticas, por lo que la fiebre puede ser continua. Entonces no nos podemos dejar llevar porque el paciente tiene que tener fiebre y paroxismo para ser malaria, sino cualquier paciente con fiebre se le debe descartar malaria. Y bueno, entonces acá vemos que los pacientes que tengan ictericia o que tengan hemorragia definen enfermedad severa también. Entonces todo paciente con malaria, pues síndrome febril hiperhemorrágico, es un paciente con malaria grave. Siempre se recomienda hacer toma de hemocultivos y el diagnóstico se va a hacer mediante la detección directa del protozoario. Entonces se realiza extendido sangre periférica, gota gruesa y la tinción de James. La sensibilidad pues es realmente buena, pero si es negativa y tengo la alta sospecha, debo repetir a las 24 horas o más frecuentemente en casos de pacientes con una baja carga de parasitemia. Se han descrito también las pruebas antigénicas, tienen una buena sensibilidad, sin embargo no están ampliamente disponibles, por lo que no indagaré en ellas, y las pruebas moleculares que no son muy prácticas. Entonces, para concluir el caso clínico, entonces a este paciente se le realizaron cultivos que no obtuvieron ningún aislamiento, se le hizo prueba serológica para leptospira, fue negativa. La prueba utilizada fue inmunocromatografía, perdón, y la gota gruesa fue negativa, los virus hepáticos fueron negativos, VIH negativo, el VDRL fue negativo. Se le realizó un panel respiratorio que detectó rinovirus y enterovirus, que pues no era la explicación de todo el cuadro que tuvo esta paciente. Se le hizo prueba molecular para tuberculosis, que tampoco detectó nada, pero entonces llama la atención que se le había tomado un campo oscuro de manera extrainstitucional cuando estuvo en la clínica panamericana, que lo reportaron positivo. Pero entonces es importante recordar que el campo oscuro tiene muchos artefactos que puede confundir con la presencia de puede confundir si estamos o no frente a la espiroqueta, y que además no logra distinguir entre leptospirosis, entre leptospira patógena y no patógena. Entonces, realmente en un cuadro tan severo, en un paciente que ya lleva recibiendo antibiótico durante mucho tiempo, realmente se puso en duda el diagnóstico de enfermedad de Weil, igual al ingreso se le había realizado perfil autoinmune. Entonces, en el perfil autoinmune obtuvimos ANAS positivos, 1 en 160, anti-DNA fue negativo, el complemento estuvo normal, el anti-R también fue ligeramente positivo y el perfil de anticuerpos antifosfolípidos fue negativo. Entonces, ante un paciente con síndrome febril, con síndrome riñón pulmón, pues también se le hizo prueba para anti-MGB pensando en un Good Pasteur. Sin embargo, realmente no, pues, no sirvió, fue negativo. Y aquí pues ya estábamos dudosos en si realmente había otro componente o si la enfermedad de Weil explicaba todo, pero llamaba la atención que la paciente realmente venía con un cuadro más largo. Entonces se le hizo las pruebas ANCAS, en donde el anti-PR3 fue negativo,
pero el anti-MPO fue positivo en altos niveles, fue de 72, y con esto pues se sospechó en que la causa del cuadro, al menos de esta crisis que tuvo, fue una poliangiitis microscópica. eh, entonces el paciente recibió una dosis de ciclofosfamida, recibió 7 sesiones de plasmaféresis, tuvo muy buena respuesta, pero entonces llama la atención porque los pacientes con enfermedad de Wade han sido sometidos en algunos estudios, como ya mencioné anteriormente, a plasmaféresis y les ha ido pues relativamente bien, pues, no hay evidencia de buena calidad, pero pues siempre hay que tener en cuenta eso. Entonces los pacientes con leptospirosis también pueden responder a plasmaféresis. Entonces acá realmente surge la duda de si realmente el paciente tuvo enfermedad de Weil, si realmente el paciente tiene poliangiitis microscópica y la paciente ya venía con síntomas de vasculitis de larga data y también pues cabe la posibilidad de que la leptospira haya sido un detonante de la crisis y que realmente era una paciente ya con vasculitis que venía pues desde varios meses y que la leptospira simplemente pues contribuyó en su crisis en este momento. Entonces, los mensajes para llevar a casa es que los pacientes con síndrome febril ictérico hemorrágico no malárico en Colombia y en general son un diagnóstico retador debido a que hay muchas limitaciones en las pruebas diagnósticas para los principales agentes involucrados y que además muchas enfermedades que no son infecciosas, como las que vimos anteriormente, que es una vasculitis ANCA por anti-MPO, pueden perfectamente simular este cuadro y pueden llevarnos a conclusiones. Si bien el dengue es el causante de la mayoría de los casos pues en nuestro medio, debemos tener una alta sospecha de rickettsiosis. Se ha demostrado la seroprevalencia en la población, se ha demostrado la circulación del vector y en muchos pacientes que murieron por síndrome febril se logró documentar rickettsiosis. Entonces, siempre tener en cuenta, considerar el uso de doxiciclina ante un paciente en donde no estamos seguros si realmente tiene leptospirosis o dengue, o incluso si no descartamos, porque viene una zona en donde haya algún tipo de brote, iniciar la doxiciclina no está de más. Y entonces las manifestaciones más severas de la leptospirosis son productos de la vasculitis sistémica y debido a la falta de métodos diagnósticos para confirmar o descartar la infección, debemos considerar otros tipos de vasculitis, como la vasculitis ANCA, que se considera en nuestro caso, y orientar siempre hacia un tratamiento específico. Siempre recordar que los pacientes con pues, vasculitis, anti-MPO, que tienen compromiso renal y todo eso, que pues, los estudios han demostrado el beneficio de la plasmaféresis, que respondan a la plasmaféresis no los descarta la leptospirosis, ya que si bien los estudios que hay son de baja evidencia, se ha demostrado que los pacientes con leptospirosis sí pueden responder a plasmaféresis. Y bueno, entonces esto es lo que traía para el día de hoy. Hola, muy buenos días para todos. Sebastián, te quería felicitar por la presentación. Me pareció demasiado completa. Diste todos los datos epidemiológicos en Colombia, que me parecen pues bastante importantes, y tocaste los factores de riesgo pues para cada una de esas patologías. Diste las claves clínicas, las pistas diagnósticas que podemos obtener a través del interrogatorio del examen físico. Y me gustó también mucho que detallaras tanto las alteraciones paraclínicas que pueden conducir a uno u otro diagnóstico y que en eso es lo que nos apoyamos en nuestro día a día. Como muy bien dijiste, la mayoría de los casos de malaria pues, y dengue sí son confirmados por las pruebas diagnósticas que tenemos. Sin embargo, el problema siempre va a ser leptospira y la rickettsiosis, donde incluso las pruebas serológicas para leptospira, incluso así te salga una IgM positiva, pues con un cuadro clínico compatible, es supremamente sugestivo de leptospira, pero la confirmación siempre es repitiendo la serología en el periodo de convalecencia, 7 a 14 días después. Entonces, súper clave lo que dijiste, siempre un tratamiento empírico, siempre que haya la sospecha diagnóstica de cualquiera de estas dos entidades. Y como muy bien dijiste, pues cada vez está más documentado y demostrado la coinfección en muchas de estas patologías en nuestro país. Entonces, no siempre es una sola y generalmente preferimos pues tratar ambas condiciones cuando tenemos sobre todo pacientes o casos muy graves. Me pareció que hiciste una presentación demasiado buena, manejaste muy bien el tiempo, tocaste demasiados temas y bueno, nada más que felicitaciones.